Vamos a hacer lo posible para hacer un resumen de un análisis geopolítico del año 2024, que fue un año de evidente transformación en el orden mundial, en el orden global. El 2024 marcó un periodo de transformaciones fundamentales en el panorama geopolítico global. Los acontecimientos ocurridos durante este año han redefinido las relaciones internacionales, alteraron equilibrios de poder regionales y también se establecieron nuevos paradigmas en la política mundial. Este análisis examina en profundidad los desarrollos que parecen más significativos y sus implicaciones para el futuro del orden internacional. Y vamos a comenzar con los BRICS y el nuevo orden multipolar. El año comenzó con un acontecimiento que señaló un cambio significativo en el equilibrio de poder global. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la incorporación de Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y también Irán al bloque BRICS el 1 de enero. Esta expansión estratégica fortaleció significativamente la influencia del bloque, particularmente en las regiones del Medio Oriente y África, representando un desafío directo al orden internacional liderado por Occidente. La inclusión de estos nuevos miembros no solo aumentó el peso económico del bloque, sino que también amplió su influencia geopolítica en regiones estratégicas. Y ahora, como no, tenemos que hablar de la crisis en Medio Oriente. Y primero, obviamente, de lo que pasa en Gaza. El conflicto en Gaza alcanzó niveles sin precedentes tras la ofensiva israelí iniciada en enero como respuesta a los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Las consecuencias humanitarias lamentablemente han sido devastadoras, con más de 40.000 víctimas directas reportadas. La administración de Netanyahu, aunque no logró avances significativos en la liberación de rehenes, intensificó sus operaciones contra objetivos vinculados a Irán, agregando una nueva dimensión al conflicto regional. ¿Y qué pasó en el Mar Rojo? El estrecho de Bab el-Mandeb se convirtió en un conflicto focal de tensión internacional cuando los hutíes intensificaron sus ataques contra embarcaciones comerciales y también militares. Estos ataques, justificados por ellos como apoyo a la causa palestina, provocaron una respuesta militar coordinada por parte de Estados Unidos, Israel y sus aliados. Las consecuencias de esta crisis se extendieron más allá del ámbito militar, afectando significativamente las rutas comerciales marítimas globales y las cadenas de suministro internacional. Y ahora, ¿qué pasó en Siria? Ahí estamos hablando del fin de una era. El colapso del régimen de Bashar al-Assad en noviembre marcó definitivamente un punto de inflexión histórico. La pérdida progresiva de apoyo de sus aliados tradicionales, que sabemos eran Rusia, Irán y Hezbollah, debilitó de forma crítica su posición. La toma de Damasco por parte del grupo HTS, liderado por Abu Mohammad al-Jolani, en una ofensiva relámpago de 2 semanas, ha inaugurado un periodo de transición política incierta que podría definitivamente reconfigurar fundamentalmente el mapa de poder en Medio Oriente. ¿Y qué pasa con el conflicto Líbano con Israel? La eliminación del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, seguida por la invasión israelí del Líbano hasta noviembre, marcó una escalada significativa en el conflicto.
Aunque se logró establecer un alto al fuego, las tensiones subyacentes continúan amenazando la estabilidad regional. Y vámonos ahora a Europa. ¿Qué transformaciones políticas y qué desafíos podemos constatar? Partamos de las elecciones al Parlamento Europeo. Los comicios europeos revelaron una realidad compleja. Si bien los partidos pro-europeos mantuvieron efectivamente la mayoría, la creciente fragmentación política y el auge de movimientos que se denominan como euroescépticos plantean desafíos significativos para la gobernabilidad y cohesión del bloque. Esta tensión entre fuerzas pro y anti-europeas define significativamente un nuevo capítulo en la historia de la integración europea. ¿Y qué pasó, en Reino Unido? Hubo un giro político trascendental. El retorno del Partido Laborista al poder después de años de gobierno conservador marca significativamente un punto de inflexión en la política británica post-Brexit. Este cambio sugiere una posible recalibración en las relaciones entre Londres y Bruselas, aunque dentro de los parámetros establecidos por la salida británica de la Unión Europea. ¿Y Rumania? ¿Qué pasa en Rumania? Hay una crisis democrática ya. La anulación de las elecciones rumanas debido a denuncias de injerencia rusa produce vulnerabilidades persistentes en los procesos democráticos europeos. Este incidente generó preocupaciones sobre la influencia externa en los procesos electorales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección democrática en Europa del Este. Vámonos ahora a Latinoamérica, donde surgieron nuevos liderazgos y varios desafíos democráticos. Partamos con la consolidación de nuevos modelos políticos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Naturalmente a El Salvador. La reelección de Nayib Bukele en El Salvador, con un 85% de apoyo, consolida su controversial modo de gobierno, planteando interrogantes sobre las tendencias autoritarias en la zona. El triunfo electoral refleja un respaldo popular significativo a su enfoque de seguridad pública, aunque genera preocupaciones sobre el estado de las instituciones democráticas. ¿Y qué pasa en México? Un hito histórico, la elección de Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta de México marca un momento histórico para la representación femenina en la política de Latinoamérica. Su victoria representó no solo un cambio simbólico, sino que también la continuidad del proyecto político iniciado por su predecesor, el señor AMLO. Y en Venezuela, no para la crisis en Venezuela. La situación en Venezuela se deteriora significativamente tras unas elecciones ampliamente consideradas como fraudulentas. La permanencia de Nicolás Maduro en el poder y el exilio del candidato opositor, el señor Edmundo González, a Madrid, España, evidencian la profundización de la crisis democrática en ese país y los desafíos persistentes para la recuperación institucional. Y ahora vámonos mucho más lejos, vámonos a Asia. Allá hay nuevas dinámicas regionales y naturalmente vamos a ir a Corea del Sur. La declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol en noviembre, en respuesta a tensiones con la oposición, desencadenó protestas masivas que cuestionaron la estabilidad política de su país. Este desarrollo inesperado en una de las democracias más consolidadas de Asia generó preocupación seria en varios países, generó una preocupación internacional. Y terminando con Asia, hay un acercamiento sino-indio. El acuerdo fronterizo entre China e India representa un desarrollo significativo en las relaciones bilaterales entre estas dos potencias asiáticas. Sin embargo, las continuas tensiones en el mar de China Meridional
sugieren que la competencia estratégica en la región va a persistir. Y vámonos ahora a África. Allá hay una reconfiguración de influencia. Hablemos de las nuevas rutas de la seda en África. China consolidó su presencia en el continente a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con inversiones significativas en infraestructura y comercio. Esta expansión y la influencia china ha alterado fundamentalmente las dinámicas económicas y políticas en ese continente. ¿Y cuál fue la respuesta occidental? Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para contrarrestar la influencia china mediante proyectos estratégicos como el corredor de Lobito en Angola. Mientras tanto, la retirada de tropas francesas de Senegal y Chad marcaron el fin de una era de influencia europea directa en el continente. ¿Y cómo vamos a concluir esta reflexión? El 2024 fue testigo de transformaciones fundamentales en el orden global. La intensificación de conflictos en el Medio Oriente, la reconfiguración política en Europa y América Latina, y el cambiante equilibrio de poder en Asia y África sugieren un modo cada vez más multipolar y complejo. La estabilidad internacional continúa siendo frágil y los desarrollos de 2024 plantean interrogantes significativas sobre la evolución del régimen global. La capacidad de la comunidad internacional para gestionar estos cambios y promover la paz será crucial para determinar el rumbo de las relaciones internacionales en años venideros. Los desafíos emergentes, desde la crisis climática hasta la proliferación de conflictos regionales, requieren de una cooperación internacional renovada y efectiva. El éxito en abordar estos desafíos dependerá de la capacidad de los actores globales para superar diferencias y trabajar hacia objetivos comunes en un mundo cada vez más interconectado y complejo. Ahora, no creas que me olvidé de Ucrania. Quise dejarlo para el final, no por ser menos importante. El conflicto en Ucrania entró en una fase de estancamiento, precisamente por eso lo dejé para el final. Entró en una fase de estancamiento estratégico durante 2024. A pesar de las expectativas generadas por la contraofensiva ucraniana del año anterior, las líneas del frente se mantuvieron relativamente estables. La guerra de desgaste continuó afectando significativamente a ambos bandos, con un costo humano y material cada vez más elevado. El apoyo occidental a Ucrania experimentó fluctuaciones significativas durante el año. Las dificultades para aprobar nuevos paquetes de ayuda en el Congreso en Estados Unidos y el creciente debate en Europa sobre la sostenibilidad del apoyo militar y económico generaron incertidumbre sobre la capacidad de Kiev para mantener su esfuerzo bélico a largo plazo. El conflicto continuó siendo un laboratorio de innovación militar. El uso masivo de drones y de sistemas autónomos por ambos bandos transformó la naturaleza del campo de batalla. Ucrania demostró particular habilidad en el desarrollo de capacidades de ataque naval no tripulado, logrando éxitos significativos contra la flota rusa en el Mar Negro. Las consecuencias económicas del conflicto siguieron resonando globalmente. La interrupción prolongada de las exportaciones agrícolas ucranianas mantuvo la presión sobre los mercados alimentarios mundiales, afectando especialmente a países dependientes de estas importaciones en África y en Medio Oriente. Los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución negociada al conflicto no produjeron avances significativos. Las propuestas de mediación por parte de varios actores internacionales encontraron resistencia tanto en Moscú como en Kiev, con ambas partes manteniendo posiciones fundamentalmente incompatibles sobre cuestiones territoriales y de seguridad. El conflicto continuó teniendo repercusiones significativas en la región. Moldova enfrentó crecientes tensiones relacionadas con la región separatista de Transnistria, mientras que los países bálticos y Polonia aumentaron sus preparativos defensivos ante la percepción de una amenaza rusa persistente.